Hola, muy buenas, soy Antonio Maeso y estoy electrificando esta Kawasaki KX80. Hoy os traigo un breve episodio sobre una reparación en el chasis que os podéis encontrar, bien estéis electrificando como yo, o veis simplemente estáis reparando o restaurando una moto, pues simplemente con el paso del tiempo. Un par de cositas que he encontrado en el chasis que os quiero enseñar y cómo las voy a reparar. Vamos con ello. En el proceso me he encontrado, pues en el último episodio visteis las pletinas para sujetar el motor, y me he encontrado, bueno, ya que estoy aquí al lado de la máquina de soldar y tengo la moto aquí en el caballete, digo, es un buen momento para fijarse en esto. Son dos anotaciones, digamos, que hice aquí en el chasis, de pues una grieta que veo aquí, y aquí también veo otra grieta. Entonces, bueno, pues en chasis que se restauran, motos que se arreglan, que tienen ciertos años, o cierta antigüedad, o cierto desgaste, como el uso intensivo en motocross, pues puede ocurrir, pues que, por ejemplo, aquí yo creo que es un tema de fatiga del material. Estas chapas finas, las vibraciones, pues se han transmitido por el chasis del motor de dos tiempos, y ya en su momento alguien lo intentó soldar, lo soldó, pero está claro que no ha aguantado lo suficiente. Y en este otro caso de aquí podemos ver, la verdad es que esta zona no creo que se haya fatigado con el tiempo, simplemente es que donde va insertado esto, que voy a ver cómo va insertado ahí, no lo tengo claro, si es un casquillo voy a intentar sacar lo que es, para intentar llegar a la raíz de esa grieta. Pero se ve que al intentar insertarlo pudo pasar que se quebró, que esto muchas veces pasa, se quebró un poquito esta lámina de acero y a partir de ahí con el tiempo pues ha ido creciendo. Que posiblemente esto lo dejo, no lo toco y no pasa nada. Esto no va a ningún lado, el chasis no termina de romperse ni aunque ande 200.000 años más. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver un proceso rápido de cómo solucionarlo. Bueno, pues yo creo que he tenido que romper. Esto parece estar encasquillado ahí, pero de tal manera, claro, que no se vaya en la vida. Muy bien montado por Kawasaki, pero pues para yo llegar a la raíz que yo creo que va por aquí y circula por aquí la raja hasta aquí. Hasta aquí y aquí muere un poquito. Bueno, pues voy a sanear eso junto con esto. Y bueno, y luego ya veré, esto es lo que le he quitado, yo luego ya veré si incluso esto mismo se lo puedo volver a poner. Ya veremos, vamos a trabajar a ver. Bueno, pues aquí está ya esto soldado. Hay que darse cuenta que, bueno, las paredes son muy finas, pero bueno, toda la raja estaba por aquí, pero me he ido más arriba, me he ido más abajo por si acaso, y luego la raja iba por aquí hasta aquí arriba. Esto está soldado. Ahora, esto que queda aquí un huequecillo es un hueco propio que había de esto que está encasquillado. Esto es como un casquillo interior con una rosca de 6 milímetros que es donde se sujeta al tanque. Ahora voy a intentar rizar el rizo quitándole un poquito de aquí y un poquito de aquí, a ver si puedo coger, que le acabo de enderezar, la misma arandela que he quitado y la sueldo ahí. Bueno, pues entre tanto ya tengo aquí la arandela posicionada, enderezada y posicionada. Ahora voy a intentar darle un par de puntos, pues para que quede ahí. Luego la lijaré un poquito y bueno, y como si no hubiese pasado nada. En principio tendráis su apoyo el tanque y el chasis, pues estará, esa grieta que tenía, pues estará solventada. Bueno, pues es momento de encender la máquina
y vamos a intentar dar esos puntos de manera que se quede. Esto bien podría ser un vídeo de la sección soldadura, de la sección de mi canal, pero en fin, esto aquí falta centrarlo un poquito. Vamos a terminar de centrar esta punta. Vale, vamos a colocarlo. Me pongo de safety gear. Lo soldamos. Me enseña cómo ha quedado mientras yo me visto aquí un poquito. Y le vamos a dar un par de puntos nada más, porque realmente esa arandela lo único que hace es, bueno, darle ahí un poco de base al tanque. Mira, aquí puedes enseñar el tanque, que esta zona es la que da justo en eso que vamos a poner. Bueno, no necesita ser especialmente fuerte y se me ha caído el destornillador este de Xiaomi, porque bueno, vamos entonces a darle un par de puntos y terminar con esto. Vamos a ver. Vale, ahora le he dado, ahora voy a enderezar, porque aposta le he dado aquí abajo para ahora enderezar hacia arriba y pegarlo todo lo que se pueda. A ver, ha quedado punteado aquí abajo donde había cortado, y ahora voy a intentar pegarlo todo lo que pueda a la parte de arriba, y habrá quedado suficientemente plano para que haga su función correctamente. Otro punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí si quieres. Y yo creo que con esos tres voy a dar otro aquí arriba. Con esos 4 o 5 puntos yo tengo la arandela en su sitio. Ahora lo limpio un poquito y para lo que necesita hacer y sostener, más que de sobra. Así que bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Otra pequeña reparación, pero como digo, que os podéis encontrar en chasis de restaurar, pues motos clásicas, motos de carreras, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues alguna idea nos da. Y seguimos perfeccionando esta KX eléctrica, pues bueno, a ver si termina andando y dando las alegrías que espero que dé. Gracias por estar ahí, en breve más. Hasta pronto.